Hola, vamos a presentar nuestro anteproyecto de investigación. El tema que elegimos fue Mercados financieros en COVID, un modelo de predicción del índice Standard Poor's para el primer semestre del año 2023. La asesora que nos está ayudando es la doctora Rosa María Morales Valera. El equipo está integrado por Brian Rivera, Gerardo Carrera, Jesús Cavazos y su servidor David Amione. La presentación está compuesta por una introducción donde viene la pregunta de investigación, los antecedentes y nuestros objetivos específicos. A continuación está la revisión de literatura, la base de datos, el modelo econométrico y al final las referencias. La introducción. Los índices bursátiles en los mercados financieros son instrumentos de alta volatilidad e incertidumbre. Es por eso que nos llamó mucho la atención elegir este tema por el contexto en el que estamos viviendo. Hace un poco más de 18 meses, todas las bolsas de valores cayeron alrededor de un 35% debido al COVID. Entonces, esto provocó todavía más incertidumbre de lo que pasará en los mercados accionarios en el futuro. Estos mercados son de gran importancia, ya que impulsan el desarrollo de una economía, incentivan la inversión y dan otra alternativa a grandes empresas para financiarse en vez de recurrir a la banca tradicional. Hay numerosos factores como la inflación, la tasa de interés, el Producto Interno Bruto, el desempleo y en este contexto pues, los casos de COVID y sus muertes que impactan en los mercados financieros. Como mencioné anteriormente, en marzo del 2020 la crisis pandémica provocó el cierre temporal de las economías en todo el mundo y pues por obvias razones afectó considerablemente a todas las bolsas de valores a nivel global. Desde esta caída, el Standard & Poor's se ha duplicado e incluso está en máximos históricos. Y es por eso que hacemos esta investigación, porque es muy curioso porque la economía estadounidense está lejos de estar recuperada. Nuestra investigación consistirá en pronosticar mediante un modelo de predicción el valor del Standard & Poor's 500 para el año 2023. A continuación se muestra nuestra pregunta de investigación. ¿Qué valor tendrá el Standard & Poor's 500 al empezar el año 2023? Vamos a llegar a esta respuesta mediante un modelo econométrico que vamos a mostrar a continuación. El Standard & Poor's es un índice muy representativo de la situación real del mercado. Es incluso el marco de referencia de cómo está la situación real, la economía real en Estados Unidos. Se basa en la capitalización bursátil de 500 empresas y captura el 80% de toda la capitalización del mercado estadounidense. Se mencionó ya que en el 2020, en marzo, cayó alrededor de un 35%. El COVID provocó el cierre de economías a nivel global y la Fed actuó de manera rápida para incentivar la economía y el mercado, inyectando liquidez, imprimiendo billetes, ampliando la oferta monetaria, bajando las tasas de interés, entre otras cosas. El Standard & Poor's 500 se ha duplicado desde sus mínimos del año pasado. Y aquí les dejamos una pregunta para reflexionar. Si la Fed ha hecho un buen trabajo o está creando una burbuja financiera. Nuestros objetivos específicos es pronosticar el valor que tendrá el índice Standard & Poor's 500 al empezar el año 2023 e identificar las variables macroeconómicas determinantes en el modelo de predicción que vamos a utilizar. A continuación se muestra una gráfica del Standard & Poor's tomada el 29 de septiembre. Como pueden ver, en la caída de marzo estuvo en más de 2.100 puntos y ahora está arriba de los 4.300. Como pueden ver, pues se ha duplicado desde sus mínimos del año pasado. Los artículos que elegimos están relacionados con nuestra investigación y creemos que nos pueden aportar mucho para ese trabajo. El primero es The COVID Pandemic and Stock Liquidity, Evidence from the Standard & Poor's. Se investigó empíricamente el impacto de la pandemia en la liquidez del Standard & Poor's 500. Entre más casos del COVID, la liquidez de las empresas se reducía. Pero un principal hallazgo que observamos en este paper fue algo interesante porque pues, la diferencia significativa en la liquidez entre sectores es muy grande. Por ejemplo, en el sector tecnológico afecta un poco menos que el de consumo cuando hay más casos del COVID, por decir una. El segundo artículo es las minutas de la Fed y sus sentimientos, cómo impactan en los mercados financieros. Se usa un método empírico muy interesante en donde se usa información de las reuniones para observar el comportamiento de los mercados financieros. La elección de palabras específicas alteran considerablemente estos mercados ya que orientan las expectativas sobre tasas y políticas futuras. El tercero, paper, Measuring the Effectiveness of the U.S. Monetary Policy During the COVID Recession.
La Fed, como bien se sabe, adoptó una política monetaria expansiva en donde dejó tasas de interés cerca de los cero e inyectó mucha liquidez al mercado. Se investigan estas medidas y se analiza qué tan efectivas han sido para los mercados financieros. Un hallazgo curioso se encontró que no se encontraron efectos significativos sobre el desempleo y la inflación. El cuarto paper que elegimos fue The US Equity Sectors, Implied Volatilities and COVID. What does the Spillover Analysis Reveal? En este paper se examinó el desbordamiento de los mercados financieros durante COVID. Se estudió el desbordamiento de las volatilidades del petróleo, el oro y el mercado de valores en Estados Unidos. El VIX, que es un índice, que es más bien que mide la volatilidad del mercado de valores, tiene un efecto de derrame dinámico más fuerte en los retornos de los sectores estadounidenses que el OVX, que es la volatilidad del petróleo. La expectativa del mercado de la volatilidad del oro tiene un efecto de desbordamiento de rango cero en los rendimientos sectoriales. Continuamos con el quinto artículo de nombre La vacuna COVID-19 es realmente efectiva en el mercado financiero de los Estados Unidos. En la sinopsis tenemos que la vacuna del COVID generó mejores retornos en el Standard & Poor's 500. Las intervenciones del gobierno para vacunar mejoró la situación económica y los mercados financieros. Tenemos como principales hallazgos que la tasa de vacunación está correlacionada con los retornos del Standard & Poor's 500. El siguiente artículo, de nombre La rentabilidad de las acciones y la pandemia de COVID en la evidencia de Estados Unidos y Canadá. En este se investigan las respuestas dinámicas de retorno de las existencias de los cambios inesperados en la pandemia y la incertidumbre asociada por dicha misma. En los hallazgos tenemos que se encuentra un efecto negativo en el aumento de los casos del COVID en el mercado de valores. Por siguiente tenemos el paper La reacción de precios, tiempos de volatilidad y desempeño de los fondos durante el COVID-19. En este se evalúa la reacción entre los precios, el rendimiento y el momento de volatilidad de los fondos de inversión en Europa durante la pandemia, entre los meses del transcurso de enero a julio. Por siguiente tenemos este paper que se llama COVID-19, lo que es la cobertura de los medios y el comportamiento de los mercados financieros en una investigación sectorial. En este paper se ven la relación entre la volatilidad de los mercados en la renta variable y el sentimiento que ocasionan los noticieros durante la pandemia, que generan incertidumbre o estabilidad en el mercado financiero, lo que generan bombas de aire sin precedentes. También en los principales hallazgos tenemos la incertidumbre en los mercados financieros en una gran volatilidad base a los precios en los medios de comunicación, que impactan directamente en este fenómeno. El siguiente paper se llama La pandemia de COVID y los regímenes de incertidumbre de la política económica que afectan directamente la volatilidad del mercado de los productos básicos. En este paper se observa principalmente lo que genera el cambio de COVID y la incertidumbre de la política económica sobre los precios de las materias primas, lo que se encuentra una alta probabilidad en que los precios de las materias primas se mantengan con baja volatilidad que en el régimen de alta. El siguiente artículo se llama Predecir la rentabilidad de las acciones en presencia de la pandemia de COVID y el papel de la salud nueva. En este, las noticias son cruciales para la toma de decisiones en el ámbito financiero, lo que genera incertidumbre o estabilidad en el mercado financiero para tener buenos rendimientos. En este se observa el efecto del cambio del COVID y la incertidumbre de la política económica sobre los precios de los productos básicos, lo que viene siendo el acero, el gas, el cobre, el maíz, entre otros. Nuestro siguiente paper, COVID-19 and Instability of Stock Market Performance, Evidence from the US. La investigación de este paper se basa en la inestabilidad que el COVID-19 ha causado en el mercado, específicamente para los índices Standard & Poor's 500 y Dow Jones. En este paper, los autores encontraron la fecha exacta en la que se generó el structural break deliberado por la pandemia del COVID-19 y afirman una de las principales causas por las cuales se generó este break incluso antes de que comenzara la pandemia. Nuestro siguiente paper, Predicting the European Stock Market During COVID-19.
En este paper se busca explicar cómo 21 shocks externos lograron afectar al mercado europeo y busca cuáles fueron los más relevantes. Los autores encontraron una manera para evaluar las variables para poder encontrar cuáles fueron las más importantes. Nuestro siguiente paper, The Effect of COVID-19 on Herding Behavior in Eastern European Stock Markets. La investigación de este paper se basa en cómo la pandemia del COVID-19 afecta a los mercados europeos y al herding behavior en estos. Los autores encontraron que la pandemia tiene un efecto positivo en el herding behavior, lo cual genera una acción por parte del gobierno para generar políticas para evitar el miedo y la incertidumbre. Nuestro siguiente artículo, Volatility in International Stock Market, an Empirical Study of COVID-19. El objetivo de esta investigación es analizar la influencia del COVID-19 en el rendimiento y la volatilidad de los índices bursátiles de los 10 países más importantes en función de su PIB. Los autores exponen que la variable COVID-19 en la ecuación tiene una influencia positiva en la varianza condicional para estos índices, lo que representa un aumento en su volatilidad y una caída en su rendimiento. Nuestro siguiente artículo, Spillover of COVID-19, Impact on Stock Market Volatility. En este paper se investiga el impacto del COVID-19 y la volatilidad en los mercados del índice G7, en donde se incluye Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Utilizando un modelo GARCH, Ibrahim Youssef descubre que el ratio de contagios y defunciones por COVID-19 tiene un impacto positivo en la volatilidad de los mercados en estos países. A continuación tenemos The Investor Psychology and Stock Market Behavior During the Initial Era of COVID-19, a Study of China, Japan, and the United States, en el cual los autores encontraron que la psicología de los inversionistas sí se vio afectada por la crisis sanitaria a nivel mundial. Esto gracias a un estudio de sensibilidad que los autores realizaron para poder determinar si realmente el comportamiento afectaba el desempeño de las bolsas de valores, en la cual se encontró que sí. La incertidumbre y sobre todo la falta de trabajo, la falta de ganancias y el nivel de riesgo que representaba invertir en esos momentos no era lo esperado por cualquier inversionista, de manera que tuvieron un bajo desempeño en las inversiones. Después tenemos Opportunistic Timing of Management Earnings Forecast During the COVID-19 Crisis in China, en el cual los autores pudieron encontrar cómo las empresas que tienen un esquema administrativo más sólido, al igual que un sistema financiero también sólido y estable, en el cual se tuviera menos deuda o mejor manejo del capital, tuvieron menos afectaciones en sus ganancias esperadas, al igual que las empresas que no contaban con afiliaciones gubernamentales, esto debido al nivel de incertidumbre que representaba. Después, tenemos Application of Vector Autoregressive with Exogenous Variable, que es Case of Study of Closing Stock Price of INDF and ICBP, en el cual los autores pudieron encontrar que la aplicación de un modelo VAR para poder pronosticar acciones tiene una muy alta efectividad. Este estudio se realizó de manera que realizaron predicciones para las acciones INDF y al igual que de ICBP, tomando en cuenta, por supuesto, las variables exógenas a las cuales están expuestas las acciones, generando un pronóstico bastante acertado. A continuación tenemos Coronavirus, Impact on Stock Prices and Growth Expectations, en la cual los autores pudieron prevenir el crecimiento anual de las ganancias de los mercados, al igual que del Producto Interno Bruto. Los autores realizaron un estudio para Estados Unidos y Japón, con la cual previeron un crecimiento del Producto Interno Bruto de una disminución del 2% para Estados Unidos y Japón y un 3% para la Unión Europea. Continuamos con Multifractal Behavior of Stock Indices and their ability to improve forecasting in a volatility clustering period, en el cual los autores realizaron un estudio de multifractales de series de tiempo para los índices CSI 300 y el Standard & Poor's 500, representando
en este caso los mercados de valores de China y de Estados Unidos, en el cual encontraron que ambos mercados tienen peculiaridades significativas, las cuales afectan el error en el pronóstico y la importancia de incluir variables macroeconómicas exógenas. Para la creación de nuestra base de datos escogimos la NYSE Exchange Historical Data, Federal Reserve Bank Economic Research, Nasdaq Historical Data, Statista, World Bank Data, al igual que el Bureau of Economic Analysis, las cuales tienen la certeza en los datos que escogimos para poder realizar nuestro modelo. Dentro de las variables tenemos inflación y predicciones futuras, tasa de interés, desempleo, Producto Interno Bruto, al igual que sus predicciones, y los casos de COVID en muertes. Dentro de los modelos que estamos analizando poder utilizar está el modelo GARCH, el cual es un modelo autorregresivo generalizado que capta las agrupaciones de la volatilidad de las rentabilidades a través de la varianza condicional, al igual que un modelo VAR, es decir, un modelo de vectores autorregresivos, en el cual se hace un panel de ecuaciones para poder predecir la interdependencia de las variables. Dentro del modelo económico ya más planteado, tendríamos como variable dependiente el precio del Standard & Poor's 500 y dentro de las independientes contamos con inflación, tasa de interés, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, desempleo, al igual que casos de COVID y muertes. Muchas gracias por su atención.